Los saludo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en que revisen este tema. Vamos a continuar con el tema de infecciones cardiovasculares, de los cuales ya les compartí también la presentación de endocarditis infecciosa. Y en esta ocasión va a ser un poco más breve la presentación. Vamos a hablar de dos temas que relativamente frecuentes en el ámbito hospitalario, pero que difícilmente los vamos a ver en el ámbito de la atención primaria a la salud, en la consulta externa, salvo que tengamos algún caso por ahí anecdótico que nos llegue a nuestro consultorio. Hablamos de miocarditis y hablamos de pericarditis. Para esto me voy a permitir compartir la presentación. Seguramente en unos segundos ya debe aparecer ahí con ustedes en sus pantallas con el título de miocarditis. Y en este sentido, empezando por las definiciones como lo hacemos en todo momento, para entender esto tenemos que ubicar topográficamente cómo se encuentra ubicada la víscera cardíaca en el ser humano y pues establecer que todas las terminaciones en itis básicamente en medicina se refieren a un proceso inflamatorio. En este proceso inflamatorio, como lo podemos estar nosotros viendo en la definición, se habla de una inflamación del miocardio en el aspecto de miocarditis, y este tiene una característica en cuanto a su comportamiento, ya que se habla de una enfermedad proteiforme, es decir, que tiene una amplia variedad de causas, y en este caso tanto infecciosas como no infecciosas, como sucede con algunas otras enfermedades inflamatorias sistémicas que involucran a la víscera cardíaca. Ya en la clínica, normalmente se utiliza el término para describir a todas aquellas cardiopatías, independientemente de la causa, que afectan indirectamente o directamente al músculo y por lo tanto a la función cardíaca de este. Desde el punto de vista etiológico, si bien ya dijimos que pueden ser diversas, infecciosas y no infecciosas, cuando hablamos de las infecciosas, que es el punto que nos compete en esta materia de infectología, pueden ver ustedes que hay una lista también muy grande de etiologías virales, bacterianas y otras diversas, en los cuales podemos encontrar los grupos de enterovirus, sobre todo Coxsackie, adenovirus, ecovirus. También podemos encontrar parvovirus, virus de la rabia, es decir, los de los virus que hemos venido comentando, que son comunes verlos y documentarlos en nuestro país. Se suman otros que no son tan frecuentes, que son más endémicos para otros países, y esto hace que se acreciente la lista de etiologías virales, que ustedes las podrán consultar detenidamente en cuanto estén revisando este tema, para que puedan leer toda esta columna de etiologías virales. Y a estas se suman las etiologías también bacterianas, las etiologías por riquecias, como también se pueden apreciar en estas imágenes, incluyendo bacterias que también conocemos como Brucella, como Campylobacter, como Corynebacterias, Clostridium, Streptococcaceae, enterobacterias como Salmonella, Shigella, en fin, bacterias atípicas, ricketsias como las que se mencionan en las causas de tifo epidémico, tifus endémico, en fin, una lista bastante grande. Y de lo que se refiere a parásitos, las tripanosomiasis, de las cuales por ahí les voy a presentar alguna imagen, triquinelas, toxoplasmas, toxocaras pueden ser algunos de los que se van involucrando. Y no se diga también de la presencia de algunos hongos. Vean ustedes Aspergillus, las diversas especies de Cándida, Blastomyces, Coccidioides, Cryptococcus, Histoplasmas, que son los más comunes también en nuestro medio y los tenemos también en México. De las no infecciosas también es grande la lista de posibles causas. Empecemos por las autoinmunes, ¿verdad? Las colagenopatías, en los cuales lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, dermatomiositis, la artritis reumatoide juvenil, que es la enfermedad de Still, fenómenos de tirotoxicosis, algunas púrpuras, las inducidas por drogas, entre otras causas, se pueden ir incluyendo en todas estas posibilidades de origen del proceso inflamatorio, en este caso
de miocardio. Algunas especies ponzoñosas como los escorpiones, las avispas, algunas arañas y algunas todavía no identificadas que pudieran ser también o contribuir como parte de la causa de estos procesos inflamatorios del corazón. En su mecanismo de daño, se dice que al menos uno o más de cuatro mecanismos que se mencionan aquí pueden estar contribuyendo al proceso inflamatorio. El primero es la lesión directa de los miocitos cardíacos. De hecho, este es el sustrato, digamos, estructural en el cual se lleva a cabo el daño producido en las miocarditis, en los miocitos, que en este caso es causado por un microorganismo infeccioso. O bien como consecuencia, este daño como consecuencia de una respuesta inmunitaria generalizada mediada por células o mediadas también por citocinas, en este caso citocinas inflamatorias. La otra puede ser debido a la citotoxicidad, al efecto citopático, que se condiciona por reacciones inmunitarias específicas a algunos antígenos virales y dependerá mucho también de la carga viral. De hecho, hay descripciones recientes acerca de la miocarditis asociada al virus SARS-CoV-2. Más adelante les comparto un artículo de reciente publicación en relación a las miocarditis condicionadas por el virus SARS-CoV-2 y así sucede con algunos otros virus. Y el otro es la citotoxicidad también causado por toxinas circulantes que también algunas de ellas dependen de los patógenos. De hecho, la lesión del endotelio vascular puede dar también lugar a lesión miocárdica de manera indirecta y esto contribuir a la mayor o menor gravedad de los cuadros de miocarditis en los pacientes en los que llegamos a ver al interior de los hospitales. En las fases iniciales de las infecciones virales o de una gran cantidad de infecciones virales, se dice que puede haber miofibrillas hipereosinófilas que están dispersas con la presencia de edema generalizado y algunas células inflamatorias. Después de esto viene la pérdida de las estriaciones con degeneración nuclear y la fragmentación de las miofibrillas. Y esta fragmentación de las miofibrillas y la degeneración de las mismas, que pueden incluso estar parcialmente necróticas, se rodean de células citolíticas, es decir, linfocitos NK, así como macrófagos, más tarde de linfocitos T. Y estos tipos de linfocitos y los macrófagos varían en función del tipo de agente que lo está condicionando, así como de la fase de la infección de la que se está tratando. Todo está en razón de los tiempos y en razón de la virulencia de los diferentes tipos de virus o de los diferentes tipos de patógenos que están contribuyendo a esto. Ya una vez que retorna a la normalidad la función cardíaca, este retorno a la normalidad suele preceder a la resolución de las anomalías histológicas, es decir, a la recuperación de las características histológicas del tejido cardíaco. Los procesos agudos pueden resolverse por completo. Sin embargo, la cicatrización y la cronicidad se pueden reflejar por el desarrollo de fibrosis intersticial, así como por la pérdida de miofibrillas, prolongando a veces estos cuadros clínicos con manifestaciones clínicas que son sui generis. La patogenia de cualquier virus ya sabemos que está ligada a las respuestas inmunitarias. Esto se sucede en casi todas las enfermedades infecciosas de etiología viral. Por una parte, puede darse que exista la incapacidad para montar respuestas inmunitarias eficaces en la infección miocárdica, lo que origina incremento de la replicación y persistencia de los virus. Y esta infección crónica o la combinación de ellas puede llevar a una miocardiopatía dilatada, que es otra de las características clínicas de la miocarditis, la dilatación, en este caso de las cavidades o del músculo cardíaco. Por otra parte, la inactivación excesiva del sistema inmunitario, es decir, el papel que juegan como mecanismos que suprimen un momento o temporalmente el sistema inmunitario, puede dar lugar a daños miocárdicos que inmunopatológicamente pueden dar lugar a miocardiopatía y esta miocardiopatía incluso puede llegar a cronificar. La respuesta inmunitaria está bien descrito que se caracteriza por
como sucede en la mayor parte de los procesos infecciosos, una respuesta innata que es inespecífica de manera inicial y que va seguida de una respuesta inmunitaria adaptativa que es la específica, en este caso del antígeno, y esto consta de anticuerpos y linfocitos específicos frente a los antígenos que pueden ser virales o a las toxinas o a los otros componentes de los patógenos. Como no tiene especificidad la respuesta inmunitaria innata, esta respuesta se vuelve más rápida, incluye la activación de las citocinas e incluye infiltrado de células natural killer, en tanto que la actividad también incluida de receptores tipo TOL, los interferones y las vías de señalización, en este caso de un sistema de transducción de señales en el que participa la sinasa Janus y un factor activador de transcripción que en este caso ya no es el NF-κB como sucede en otras respuestas inflamatorias, sino a través de otro factor que se denomina JAK-STAT, y también la participación de algunas interleucinas. Se ponen en actividad básicamente para estimular toda esta respuesta inmunitaria innata. Ya una vez conocidos los mecanismos inmunitarios o patogénicos en la inflamación miocárdica, se puede hablar de estos tres escenarios. Uno, la destrucción de los miocitos, que esto se puede dar como secuela de una infección viral o bacteriana, o que también puede originarse por trauma, por tóxicos, por lesiones isquémicas y también en esta fase de destrucción de miocitos se estimula el sistema inmunológico innato y tardíamente el adaptativo, como lo comentamos anteriormente. Otro escenario es la producción del inflamasoma. Y en esta parte de la generación del inflamasoma, sabemos que esta es una parte integral de la inmunidad innata, que tiene componentes celulares como los macrófagos, como los monocitos, como los neutrófilos, y que todo esto pues, sirve como factor que estimula el sistema adaptativo mediante células T y B, que ya se vuelve más específico en estas condiciones. Y el otro es propiamente la miocarditis. Y en la miocarditis, pues es la expresión de las facetas clínicas de diferentes fenotipos histológicos que son consecuencia de la infección o bien de la liberación de nuevos antígenos o también conocidos como neoantígenos, así como la reacción del sistema inmune innato y adaptativo para tratar de limitar el daño que se condiciona por todos estos procesos. Entonces, la inmunidad adaptativa interviene en fases más tardías, a diferencia de la innata, y en estas fases más tardías, que generalmente se dan al final de la primera semana o bien durante la segunda semana tras la infección, ya los linfocitos que se activan pueden ser útiles para eliminar los miocitos cardíacos infectados. El problema es que también pueden causar un efecto espectador inocente con daño tisular excesivo, lo que da lugar a la miocardiopatía que puede acompañar a estos procesos de miocarditis. Las células T citotóxicas pueden reconocer tanto a miocitos infectados como no infectados, y cuando están presentes estas células T citotóxicas se puede establecer la correlación que existe con el grado de daño miocárdico. Y esto también se puede representar en imágenes como esta que les pongo, en donde se puede apreciar por una parte la respuesta inmunitaria innata, que les decía es inespecífica, y por la otra la respuesta inmunitaria adaptativa. La respuesta inmunitaria innata, que es la fase temprana producida por virus o por toxinas, en los tres pasos que se han documentado en ella, la primera es la muerte del miocito por el daño viral directo, es decir, el efecto citopático directo, con células T citolíticas o que también puede inducir a la apoptosis. Y esto lleva implícito que se exponga al sistema inmunitario los patógenos y los antígenos secuestrados intracelulares, es decir, a las células presentadoras de antígenos que pueden ser células dendríticas, pasando al tercer paso, que es la disminución de la función de las células T, es decir, de los linfocitos T reguladores, con activación de las células T citolíticas y aumento de citocinas y linfocitos T helper 1 y T helper 2. Como esto se da en fases tempranas, al término de la primera semana o durante la segunda semana,
se establece la respuesta inmunitaria adquirida. Y esa respuesta inmunitaria adquirida puede llevar a dos escenarios. Uno, a la recuperación o bien a la miocardiopatía persistente. Cuando hablamos de la intervención o el daño de los miocitos, también en los pasos que se describen aquí, en tres pasos, se puede establecer que las células presentadoras de antígenos, que son, pueden ser células dendríticas, entre otras, y echando mano de los PRR, que son los patrones de reconocimiento, pueden estimular la respuesta de células T con especificidad de patógeno, ¿sí? O bien los anticuerpos contra los patógenos también pueden establecer reacciones cruzadas con epítopos endógenos, por ejemplo, lo que es la proteína llamada miocina cardíaca o con receptores beta adrenérgicos, y esos epítopos se distribuyen entre los epítopos miocárdicos endógenos, dando lugar a una lección que se mantiene, que se hace ya duradera en respuesta a las infecciones virales o a las infecciones o como una respuesta inmunitaria persistente. Si nosotros tenemos la capacidad de limitar, de depurar y de liberarnos de los virus o de las toxinas, pues desde luego que la regulación de la respuesta inmunitaria se irá a la baja y esto podrá hacer que se limite y se recupere de la miocardiopatía. En síntesis, estas tres etapas que se mencionan hablan de la lesión aguda por infección viral directa y la reacción inmunitaria innata que conduce al daño miocárdico. Ese es el primer escenario. El otro es la inmunidad específica que está mediada por linfocitos T. Y aquí hablamos de la respuesta inmunitaria adquirida que ya se vuelve específica, mediada por linfocitos T. Y anticuerpos que está dirigida contra el patógeno o bien los epítopos cardíacos endógenos potenciales. Sabemos que los epítopos son determinantes antigénicos. Y el tercer escenario es que el patógeno puede eliminarse y la reacción inmunitaria, por lo tanto, disminuye, mejorando la función cardíaca con pocas o con ninguna secuela en algunos casos. Y finalmente, pues esto en algunos pacientes hace que la persistencia del virus y de la inflamación pueda contribuir también a la miocardiopatía crónica. Esto lo pueden ustedes consultar en esta referencia que les pongo acá para que puedan entender mucho mejor estos esquemas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estamos hablando desde las formas asintomáticas, en donde el diagnóstico pues es generalmente, a veces incluso hasta casual, no se sospecha de primera instancia, sobre todo en las infecciones subagudas, o bien aquellas enfermedades rápidamente progresivas que incluso pueden ser letales, a lo que se denomina miocarditis fulminante, y que tienen una amplia variedad de presentaciones entre ambos extremos de escenarios clínicos que estamos mencionando. Entonces, en términos generales, se puede dividir esta parte clínica en miocarditis fulminantes agudas, miocarditis agudas y miocarditis crónicas. El diagnóstico, ¿cómo lo podemos considerar cuando un individuo desarrolla insuficiencia cardíaca que de manera inicial pues no nos explicamos cuál puede haber sido el origen y que puede acompañarse de dolor torácico o bien de arritmias o bien también cuando aparecen anomalías cardíacas en el curso de una infección sistémica reconocida, ya sea de etiología viral, ya sea de etiología bacteriana, un tifus en algún lugar endémico o alguna otra enfermedad infecciosa que ha sido reconocida previamente. Y si bien este diagnóstico se da más frecuentemente en las poblaciones pediátricas y las poblaciones de adultos jóvenes, también puede presentarse en la edad adulta, ya que esto no es exclusivo de estos grupos de edad, pero sí debemos reconocer que en las poblaciones de menores de edad y adultos jóvenes es donde es más frecuente este tipo de complicaciones de procesos infecciosos. ¿Qué otros datos pueden acompañar? Pues fiebre, malestar, dolores articulares o síntomas de vías respiratorias que superiores que pueden preceder a la miocarditis. En este caso,
ponemos el ejemplo del virus Coxsackie, pero pueden ser algunos otros virus. Ya les decía yo del virus SARS-CoV-2. Y todos estos síntomas, pues desde luego que son inespecíficos y no nos confirman el diagnóstico, simplemente un complejo sindromático que acompaña a la dilatación del miocardio, a la inflamación del miocardio. Se pueden, sí, dar ya en forma sumada a los síntomas inespecíficos, la taquicardia supraventricular, algunas extrasístoles ventriculares, e incluso alteraciones de ritmo que pueden llevar a bloqueos de la auriculoventriculares, es decir, el sistema de conducción eléctrica del corazón se puede ver comprometido en estos procesos inflamatorios. Las arritmias pueden ser un dato que indique precozmente la afectación de este sistema de conducción, y estas arritmias pueden ser las responsables de la muerte súbita, sobre todo si si se presenta un bloqueo amplio, extenso, en los pacientes con miocarditis. Muchas veces de manera inexplicable y de manera súbita pueden llegar a fallecer, y en muchas ocasiones el diagnóstico solamente puede ser por autopsia, ya que no tenemos los datos que nos puedan ayudar a establecer que fue una miocarditis fulminante, por ejemplo. Clínicamente, incluso estas miocarditis pueden simular cuadros de infarto agudo del miocardio, y a veces nos hacen cometer equivocaciones cuando no tenemos la expertise de este tipo de casos. De hecho, a nivel personal, yo les puedo comentar que mi expertise viendo estos casos de miocarditis han sido por las interconsultas que nos hacen los cardiólogos, que son los primeros que ven estos casos, o el pediatra general, cuando trabajamos en hospitales de especialidades, la consulta pediátrica, generalmente los deriva primero al cardiólogo, y el cardiólogo ya nos solicita la intervención para tratar de determinar la causa y consecuentemente el tratamiento de estos cuadros, ¿sí? Las enzimas cardíacas pueden no ser tan precisas y pueden detectarse en aumentos leves en algunos de los casos, y concomitantemente puede haber datos de miopericarditis, es decir, que también puede dar datos de una pericarditis sintomática asociada al proceso inflamatorio del miocardio. El diagnóstico, pues tendría que ser un muy elevado índice de sospecha, dada la inespecificidad de los síntomas y de los signos que se acompañan de las alteraciones en los sistemas de conducción eléctrica del corazón. Pues tendríamos que hacer un elevado índice de sospecha inicial para poder indicar un electrocardiograma incluso. Ya en los lactantes se ha demostrado que a menudo son manifestaciones de una infección sistémica que puede ser también fulminante, en donde puede haber también incluso afectación de pulmones, de hígado, de sistema nervioso central. Puede haber coagulación intravascular diseminada, colapsos circulatorios, y estos datos, estos compromisos pueden incluso eclipsar, es decir, impedir que visualicemos adecuadamente los signos clínicos de la cardiopatía. Ya en niños mayores y adultos, el reconocimiento, aunque también puede plantear dificultades, también se sabe que puede ser parte de una infección sistémica fulminante, y cuando se investigan bien, los signos de disfunción cardíaca pueden ser incluso más evidentes que en el niño pequeño. Entonces, tal vez sea un poquito menos complejo el tratar de establecer la sospecha de la enfermedad. Entonces, ¿cuándo consideramos el diagnóstico? Pues cuando un paciente presenta insuficiencia cardíaca de novo, ¿sí? Es decir, espontáneamente, o con síntomas más inespecíficos como dolor torácico o bien arritmias inexplicadas. En estos casos, sí, nosotros tendríamos que saber que el músculo cardíaco está comprometido, y tendríamos que solicitar la valoración por el experto, ya que no solamente nos debemos conformar con solicitar un electrocardiograma. Sí, con lo que con el experto se va a ampliar el protocolo diagnóstico, al que tendría que incluir, por ejemplo, la determinación de enzimas cardíacas como las troponinas, o bien la CKMB, la creatinquinasa MB, que de todos modos siguen siendo inespecíficas, pero que sí se modifican en los procesos inflamatorios. También los cambios electrocardiográficos valorados por el cardiólogo o por el cirujano cardiovascular que sea de nuestra confianza, en donde lo que se van a apreciar son anomalías inespecíficas del segmento ST, así como de la onda T. Puede haber datos de taquicardia sinusal,
arritmias ventriculares y supraventriculares, o bien trastornos de la conducción auriculoventricular o intraventricular que incluso pueden llevar al bloqueo auriculoventricular. En algunas ocasiones hay presencia de ondas Q junto con la elevación del segmento ST, y estas ondas Q son las que son un indicador o que presagian una evolución rápidamente fatal o mortal. Los complejos QRS anormales y bloqueos de rama izquierda también tienen relación con mayor riesgo de muerte súbita e incluso con la necesidad de trasplante cardíaco. Y en este sentido, cuando se tienen estos datos de la presencia de ondas Q o de complejos QRS anormales, la necesidad de manejo de paciente en estado crítico dentro de una terapia intensiva es imprescindible para tratar de preservar la vida en tanto se consigue o entra en un protocolo ahora sí que urgente para la posibilidad de conseguir un corazón para trasplante cardíaco. Esto se dificulta mucho porque sabemos que la cultura de la donación ha sido compleja y todavía no hay los suficientes órganos para poder cubrir todas las necesidades que existen en el país. Entonces entran a un listado, un protocolo en el cual pues se establece la prioridad debido a la presencia de estas ondas Q, que por otra parte hay que tener cuidado porque en las derivaciones 3 y en la ABR pueden ser normales esta presencia de ondas Q, no así en el resto de las derivaciones. Entonces, de aquí la necesidad de que la valore el experto cardiólogo y la valore el intensivista, ya sea de adultos o de adultos jóvenes o de niños, para que entren a estos protocolos que estamos comentando ahorita. La ecocardiografía forma parte también de estos protocolos de estudio, así como la resonancia magnética cardíaca, que generalmente se hace potenciada con galio. Galio es un radiomarcador. Puede haber la necesidad de biopsias endomiocárdicas para tratar de establecer los orígenes de estas lesiones, para buscar el aislamiento del virus también en heces, en suero, que pueden ser también útiles estas muestras. Sin embargo, los resultados han sido controversiales, pero todo suma. Aquí la idea es que todo sume, incluso echando mano de las técnicas moleculares como la PCR, que en este caso ya sabemos que hay PCRs ya múltiples en las que se pueden determinar simultáneamente una buena cantidad de virus, o las pruebas de hibridación in situ. Cuando hablamos de las imágenes de resonancia magnética, lo que nos permiten establecer cuando se hace el realce con galio del corazón, nos permite diferenciar lo que puede ser una imagen de un miocardio normal a una imagen que tiene un resalte, ¿verdad? Reforzamiento o un realce de la pared lateral, en este caso la subepicárdica, como se ve en esta imagen, en esta zona de hiperintensidad, como se menciona en la resonancia magnética. Las biopsias nos pueden ayudar a identificar no solo el proceso inflamatorio, sino que en algunas ocasiones incluso la etiología por la presencia de mastigotis, por ejemplo, de Trypanosoma cruzi en el caso de estas infecciones por protozoarios, o bien las miocarditis en este caso también por eh, ay, se me fue ahorita la etiología de BCB, ahorita me la recuerdo, con extensa infiltración de células mononucleares y de necrosis de miocitos. Es virus Coxsackie tipo B, ¿eh? Virus Coxsackie tipo B, para que no lo olviden, son estas iniciales que están aquí, virus Coxsackie tipo B, que también provocan un patrón inflamatorio con infiltrado de células predominantemente mononucleares, como se da en las etiologías virales. Existen diferentes formas de interpretar las resonancias magnéticas cardíacas en planos de cuatro cámaras, como se ve en estas filas, o bien en ejes cortos medio ventriculares, como se ve en estas tres filas. En lo que se mide es el realce, lo que se evidencia es el realce que se da en la captación del radiomarcador que acompaña a la resonancia magnética en todos estos casos, con el engrosamiento que se da también de la pared del ventrículo, en este caso del ventrículo izquierdo, como se puede apreciar aquí.
¿sí? En este caso incluso pareciera que estuviera comprimiendo un poquito el ventrículo. El tratamiento es generalmente sintomático y va orientado primero a tratar la insuficiencia cardíaca congestiva cuando ésta está presentándose, y se han evaluado tratamientos con inhibidores de la ECA como el captopril o el enalapril, o el lisinopril, que lo manejan muy bien los cardiólogos y los intensivistas, así como el uso de bloqueadores beta, los antagonistas de la aldosterona y el tratamiento con algunos diuréticos. En la miocarditis fulminante, normalmente es ingreso obligado desde ya directamente a la terapia intensiva, manejo de paciente en estado crítico con el soporte a base de inotrópicos que son aminas, digamos, simpático-miméticas, como la dopamina, la dobutamina, la noradrenalina, entre otras, y digamos, la posibilidad de incluir de emergencia o de urgencia en los programas de trasplante cardíaco, en los listados para que entren al protocolo de preservación y se busque el donador de manera inmediata. Y ya otros esquemas de tratamiento que se han intentado es el valorar el uso de inmunosupresores. Más adelante vamos a ver un cuadro al respecto de aciatioprina y de algunos otros esteroides. El uso de gamma globulina hiperinmune o de interferones como parte de la estrategia terapéutica. No hay una terapia antiviral específica, excepto por ejemplo, con SARS-CoV-2, que para el cual existe el Remdesivir, o Molnupiravir, o el Paxlovid, o bien para influenza con el oseltamivir o el zanamivir, o algún virus de la familia herpes con los aciclovires o citomegalovirus con ganciclovir. Fuera de esto, no existen otros tratamientos antivirales específicos para la mayor parte de los virus que condicionan este tipo de enfermedades. Y aquí lo importante pues viene siendo la prevención, en la cual se trata primero de eliminar las causas. Y para eso tenemos que ver aquellas enfermedades infecciosas que son prevenibles por vacunación, en las cuales hay que recomendar justamente la vacuna. Estamos en temporada alta de algunas enfermedades infecciosas respiratorias prevenibles por vacunación para evitar este tipo de complicaciones. Con esto concluimos esta parte de miocarditis y entramos al capítulo de pericarditis, y nuevamente hablamos de conocer topográficamente de qué estamos hablando desde el punto de vista anatómico topográfico de aquellas membranas que están cubriendo la víscera cardíaca, en este caso lo que es el pericardio con sus capas visceral y parietal, en donde el líquido que se encuentra al interior va a comenzar a acumularse como producto de un proceso inflamatorio, en este caso de esas membranas. Entonces, por definición, hablamos de la inflamación del pericardio, que puede también tener como causa una amplia variedad de procesos infecciosos y no infecciosos, muy similares a los de la miocarditis. Se puede clasificar en agudas, recurrentes, crónicas. En la imagen podemos ver las diferencias entre un pericardio sano y un pericardio que está inflamado, con el engrosamiento y en muchas ocasiones incluso la constricción que se hace de la víscera cardíaca. Y de acuerdo a la severidad del proceso inflamatorio pueden ser presentaciones desde asintomáticas o bien hasta aquellas que dan lugar al compromiso hemodinámico, e incluso en aquellos casos de taponamiento pueden llegar a producir la muerte de los pacientes. En cuanto a su etiología, ven ustedes, hablando de las causas infecciosas, las vamos a enumerar, pero es importante destacar que las formas idiopáticas, es decir, aquellas en las que se desconoce cuál es la causa real de la pericarditis, hablamos de rangos desde el 40 hasta el 86% de pacientes hospitalizados con pericarditis en los cuales queda el diagnóstico de una pericarditis idiopática. Es decir, desde 4 a casi 9 de cada 10 no se encuentra la causa directa. Y la causa directa pueden ser, vean ustedes, también la lista de virus es más o menos grande. Hablamos de grupos de enterovirus, hablamos de grupos de la gripe, hablamos de la coriomeningitis, de grupos de la familia herpes que también se pueden ver involucrados, actualmente el de la viruela, la vacuna, virus de la hepatitis B, VIH, entre otros.
Si le sumamos las bacterias y ricketsias, casi toda esta lista es similar a las de las miocarditis. Y recuerden ustedes que decíamos que puede haber cuadros de miopericarditis, en donde prácticamente la etiología bacteriana y de ricketsias se puede simular, incluso las bacterias también atípicas en algunos casos. De los parásitos, vean ustedes también entamoeba toxoplasma, toxocara, esquistosoma y algunos hongos que el listado puede ser también similar al de las miocarditis. Entonces, la posibilidad de diagnóstico de certeza se dificulta entre más larga sea la lista de posibilidades y habría que tener un sistema que pudiera en un evento rápido buscar todas las causas que finalmente ese sistema no existe, es un sistema utópico, ¿verdad? Tenemos que ir paso por paso, ir descartando, buscando más, descartando, buscando más, descartando, buscando más, hasta que demos con la etiología de esto y esto puede llevar o ser un poco tardado, ¿verdad? Entonces, habría que estar muy al pendiente de las causas más comunes en nuestro medio de enfermedades infecciosas y de ahí derivar el cómo se van a llevar a cabo los diferentes esquemas. De las no infecciosas es similar, vean ustedes también, infarto agudo del miocardio, lesiones cardíacas, penetrantes por traumatismos o por intervenciones quirúrgicas o pospericardiotomías, los problemas de uremia en pacientes nefrópatas, algunas neoplásicas que también pueden ser primarias o productos de metástasis de tumores localizados en otro sitio de la anatomía, irradiaciones, aneurismas, sarcoidosis, las colagenopatías también se encuentran contempladas por las serocitis que pueden provocar estas enfermedades inmunes o autoinmunes o inflamatorias también, o bien inducidas por fármacos. Entonces, vean ustedes que hacer diagnóstico diferencial es obligado entre etiologías infecciosas o no infecciosas cuando estamos viendo de primera vez a uno de estos pacientes. Y lo mismo, generalmente a nosotros nos llaman cuando el diagnóstico de pericarditis ya ha sido establecido, ya ha sido incluso de inicio manejado por cardiología o por medicina interna, o se encuentra en la terapia intensiva y entonces nosotros somos copartícipes del apoyo diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. Los mecanismos de daño pues, se relacionan generalmente a las lesiones agudas a través del exudado líquido fibrinoso y a las células que se dan en diversas combinaciones y que involucran el proceso inflamatorio del pericardio y por lo tanto las alteraciones en el líquido pericárdico. Si bien muchas de ellas pueden en su fase aguda resolverse por completo, también es que pueden progresar hasta engrosarse y ese engrosamiento se va fibrosando, se hace fibroso y puede o no provocar constricción del corazón y el eventual taponamiento del mismo que puede llevar también a una muerte súbita. ¿Cuál es la fisiopatología de la pericarditis aguda? Esto es muy interesante porque si nosotros analizamos este cuadro que viene siendo producto, digamos, de un corte que se hace en la lesión pericárdica, lo que pudiéramos encontrar nosotros como coincidencia con otros procesos inflamatorios, vean ustedes, prácticamente estamos hablando de las interacciones microorganismos hospedero a través de los patrones moleculares PAMS y DAMS con los receptores TOL que también pueden expresarse en la superficie. Y esto pues, va a llevar como parte de la cascada de transducción de señales el factor de transcripción nuclear, ¿sí? Este, para la transcripción de todas aquellas componentes que van a dar origen a los inflamasomas, que en el caso de etiologías virales, este inflamasoma, el NLRP3, es uno de los más comunes inflamasomas que se producen en etiologías virales, pero también puede tomar las vías de las caspasas o las vías de otros mediadores de inflamación, como es la vía del ácido araquidónico y de las prostaglandinas, que llevan a la conformación de estos complejos de interleucina 1B, ¿sí? Las inflamasomas de interleucina 1B, y conocer todo este proceso de las transducciones de señales, los productos finales del proceso inflamatorio, ha llevado a diferentes autores a poder establecer los sitios en los que se puede implementar alguna estrategia terapéutica, por ejemplo, el uso de anakinra
Riluzaseb, que son medicamentos cuya función es tratar de disminuir el proceso inflamatorio, o bien el uso de esteroides, de corticosteroides en algunos de los pasos de la respuesta inflamatoria como producto de la transcripción que se lleva a cabo al interior del núcleo, o bien el uso de la colchicina. Todo esto se ha ido utilizando, te digo, como estrategias. Por ejemplo, si es en COX, en la ruta del ácido araquidónico, las prostaglandinas y tromboxanos, pues los AINES, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroideos. Hay quienes recomiendan el uso de ácido acetilsalicílico. Sin embargo, los AINES son los que han mostrado una probablemente mejor mecanismo de acción antiinflamatorio. Entonces tenemos como opciones antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos, colchicina, anakinra, como posibilidades terapéuticas para este proceso inflamatorio. Sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico, los virus cardiotrópicos se van propagando al miocardio y al pericardio por vía hematógena principalmente. Y esta inflamación afecta tanto la membrana visceral como la membrana parietal y va a dar lugar a lo que sucede al igual que en las pleuritis, derrame, ¿verdad? Pero en este caso es derrame pericárdico, en el caso de pulmones es derrame pleural, en el caso de articulaciones pueden ser derrames articulares, el cual es finalmente de inicio seroso, que puede hacerse serofibrinoso y posteriormente serosanguinolento. Puede haber, y les decía simultáneamente, en algunos casos, datos de miopericarditis involucrando al músculo cardíaco, y aunque la mayoría de los pacientes con pericarditis viral se autolimitan y se recuperan por completo, como ya lo hemos comentado, algunos han llegado a experimentar recidivas que son discapacitantes. La pericarditis aguda también puede ocasionar como consecuencia del derrame pericárdico que un pequeño porcentaje de pacientes curse con taponamiento cardíaco. Y este taponamiento cardíaco puede ser el que dé lugar a una muerte súbita. Aunque rara vez da lugar a esta constricción como complicación tardía, no hay que descuidarnos y no hay que dejar de monitorizar esta posibilidad. En tanto en que la pericarditis bacteriana, vean ustedes, también se da como consecuencia de una diseminación generalmente hematógena o bien a partir de un foco continuo de infección torácica, después de una cirugía o de un traumatismo, ¿sí? Este, una de las causas que pueden relacionarse muy fuertemente con las pericarditis son las endocarditis infecciosas que ya describimos en una anterior presentación o bien también les decía, la forma hematógena como producto de esto, o la inoculación directa como consecuencia de una lesión penetrante o de una lesión producida en cirugía cardiotorácica. Todos estos factores, ya sea foco continuo de infección, diseminación de un foco cardíaco como la endocarditis, la infección hematógena o la inoculación directa, pueden ser las causas de las infecciones bacterianas y entonces estaríamos hablando de infecciones asociadas a la atención de la salud en algunos casos de estos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la pericarditis? Estamos hablando de que en la pericarditis aguda varía en función de la causa este tipo de manifestaciones clínicas. Un dato es el dolor torácico por dolor pleurítico, con roce pericárdico, con cambios electrocardiográficos que son típicos y a la presencia de derrame pericárdico, el cual se ve habitualmente por ecocardiograma. Y estas son las manifestaciones clínicas más típicas de pericarditis. En las pericarditis virales o idiopáticas, vean ustedes, se habla de un dolor torácico retroesternal que se irradia a hombro y cuello. Esto puede llegar a confundirse con infarto agudo del miocardio. Este dolor se agrava con la respiración, con la deglución y con la posición de decúbito supino. De ahí que hay que tener identificado este tipo de manifestaciones para poder diferenciarlo de un dolor por infarto agudo del miocardio. Las bacterianas generalmente se desarrollan mientras está en curso una infección sistémica grave, un problema de sepsis, y pueden presentar también fiebre y disnea. Se ha establecido que solo la tercera parte de pacientes con pericarditis purulenta refieren dolor torácico.
Lo que es patognomónico es el roce pericárdico pericarditis aguda, aunque solo se presenta en un tercio de los casos. Igual en las pericarditis agudas, el hallazgo clásico de la exploración física es el roce pericárdico, el cual tiene tres componentes que reflejan el movimiento cardíaco durante la sístole auricular o durante la sístole ventricular y el llenado ventricular rápido en lo que es la protodiástole. Ustedes ya deben conocer lo que es los ritmos cardíacos, sístole, diástole, y de acuerdo con eso ubicar los momentos de los ruidos en los que aparecen estas manifestaciones clínicas, ¿sí? Eh, si el líquido se acumula rápidamente, les decía, puede llegar a aparecer el taponamiento, aún sin cardiomegalia detectable, y esto implica la presencia de líquido en una cantidad importante. ¿Cuál es el mecanismo del frote? Pues es la fricción entre las hojas del pericardio que se produce cuando están cubiertas por fibrina. A la auscultación se habla de un soplo parecido al rechinado o al crujido de la nieve. Ustedes pueden tomar un hielo triturado, nieve, y tratar de comprimirlo y ese crujido que se produce es lo que se ausculta habitualmente en los cuadros de pericarditis. Y aquí se habla de dos o tres sonidos cortos por cada ciclo cardíaco. Uno de esos sonidos es durante la sístole, es decir, en el momento de la contracción cardíaca, y uno o dos sonidos durante la diástole. Es importante aprender a reconocer este tipo de manifestaciones cuando se encuentran estos eventos de pericarditis en los pacientes. Y aquí estamos hablando de cómo se van midiendo en los momentos de la sístole ventricular, la diástole ventricular y la sístole atrial, es decir, auricular. Y esto, pues aquí no está animada este dibujo, pero permite identificar la presencia de los sonidos en esos momentos del ciclo cardíaco. Ahora, ¿dónde se ausculta mejor? Generalmente en el borde esternal izquierdo, al nivel del segundo o tercer espacio intercostal. Esos ustedes los pueden identificar palpando los espacios intercostales y relacionados con el borde esternal izquierdo. Es en donde habitualmente pueden auscultar mucho mejor estos ruidos cardíacos. Aquí se ve evidenciado dónde está el segundo espacio intercostal, el tercer espacio intercostal, que es en donde se podrían auscultar estos ruidos, y están topográficamente hablando las estructuras cardíacas en las cuales se puede estar evidenciando el compromiso producido por la inflamación de toda la serosa que rodea al corazón. El diagnóstico es complicado, sin embargo, pues siempre te echaremos mano del historial clínico, de una buena anamnesis, con una buena semiología de signos y síntomas, y desde luego conociendo lo que es el tema, lo que es la patología como tal, y buscar los datos que puedan estarse presentando, que pueden ser subjetivos fuera del sistema cardiovascular. El diagnóstico etiológico, pues es raro poder conseguirlo a pesar de que hagamos estudios serológicos, a pesar de que hagamos cultivos, a pesar de que hagamos pruebas de biología molecular. Generalmente ya veíamos que la mayor parte de los casos quedan como idiopáticos también. La pericardiocentesis ha mostrado pobres resultados, incluso no nada más desde el punto de vista diagnóstico, sino terapéutico. Y generalmente este proceso de pericardiocentesis, que es la punción del pericardio, se considera hacerla cuando los derrames tienen más de 3 semanas, es decir, ya están fuera de la fase aguda. En tanto que la pericardiotomía, incluso con toma de biopsia y con drenaje, tiene un mayor rendimiento diagnóstico, porque aquí sí se pueden hacer más allá del estudio histopatológico, en donde el patólogo nos va a dar mucha luz respecto a los hallazgos microscópicos, incluso llegando a la necesidad de la microscopía electrónica o tinciones especiales. También se pueden hacer pruebas moleculares in situ, y esto se vuelve mucho más digamos, eficaz en cuanto a diagnóstico que la propia pericardiocentesis. Y tiene menos complicaciones que la pericardiocentesis incluso. Entonces, muchos pacientes entran a protocolos de dolor torácico y fiebre, que es en donde nosotros podríamos irnos ubicando para tratar de establecer el diagnóstico de pericarditis o descartarlos. Entonces, en estos protocolos de dolor torácico y fiebre,
Desde luego que hablamos de primero un buen historial clínico, lo que ya comentábamos, el roce o frote pericárdico, que es muy sugestivo, y un electrocardiograma que puede sugerir o no pericarditis, y desde luego la analítica de laboratorio, ¿verdad? Con la determinación de marcadores de la inflamación y marcadores de daño miocárdico. Y esto nos puede llevar a tres escenarios. A ver si tiene criterios de pericarditis, y cuando están negativos los criterios de pericarditis es una ruta, y esa ruta nos lleva incluso al alta del servicio una vez descartado el problema de pericarditis, o puede llevarnos a un escenario de criterios positivos de pericarditis, y cuando hay estos criterios positivos de pericarditis, prácticamente lo que se programa en primera instancia es un ecocardiograma transtorácico, y este ecocardiograma transtorácico también nos puede llevar a tres escenarios. Uno, en donde nos diga que no hay ningún tipo de derrame, otro en donde hay la presencia de un derrame ligero o hay datos de taponamiento según lo que marque el ecocardiograma, y el otro escenario es que haya signos de constricción. Cuando se descarta la posibilidad de derrame, entonces el tratamiento que se establece de acuerdo a las condiciones del paciente es de tipo farmacológico, y lo más probable es que estos pacientes con buena respuesta completen el tratamiento y también puedan darse de alta. El alta no necesariamente significa darse de alta del hospital e irse a casa. Puede ser un cambio de servicio intrahospitalario para continuar investigación y tratamiento por otros servicios, en donde se puedan buscar otras causas de ese dolor torácico y de esa fiebre, ¿sí? Esto es algo que es muy importante. Cuando hablamos de la presencia de derrame ligero, datos de taponamiento, es innegable que hay necesidad absoluta de hospitalizar a los pacientes y dar tratamiento dirigido. Y ya una vez que se establece el tratamiento, existe la posibilidad de que respondan bien, y de acuerdo a esta buena respuesta se completen los tratamientos y se haga el seguimiento hasta el alta de estos pacientes en las mismas condiciones del primer escenario, o bien que tenga una mala respuesta. Y dada esta mala respuesta, pues esta ruta se une a la línea de aquella que se establece con los signos de constricción en los que se ingresan directamente los pacientes. Y en este caso, cuando hay mala respuesta, pues el ingreso se mantiene, y nuevamente ecocardiograma transtorácico, resonancia magnética cardíaca, para que de acuerdo con eso podamos determinar la mala respuesta, o bien el hecho de que no haya disponibilidad de otros estudios complementarios como la resonancia magnética o la tomografía con emisión de positrones, o bien considerar biopsias. Y todo esto implica un tratamiento multidisciplinario en el cual, una vez que se logren tener los estudios y se logre tener el diagnóstico, se pueda completar el tratamiento, recuperar al paciente ad integrum o con las menos secuelas posibles como debe de ser. Entonces, en síntesis, estamos hablando de que cuando se establece el diagnóstico de pericarditis en relación a signos y síntomas, al electrocardiograma, al derrame pericárdico nuevo, generalmente estamos sumando la presencia del dolor torácico, el frote pericárdico, las alteraciones electrocardiográficas en diferentes fases, que son cuatro etapas las que se establecen, con la búsqueda de ondas Q, que es un aspecto muy importante en algunas derivaciones, y desde luego lo que es el derrame pericárdico nuevo, que se establece por diagnóstico ecocardiográfico o por estudios de imagen, entre los cuales se involucran la resonancia magnética cardíaca o la tomografía axial, con o sin emisión de positrones, que generalmente se utilizan las PET-TAC, ¿verdad? O las TAC-PET, que es la emisión de positrones. Y esto está establecido por consenso. En este esquema lo que les estoy mostrando es las etapas electrocardiográficas que se ven en pericarditis. Son cuatro etapas, en las cuales en la primera etapa, vean ustedes lo que se encuentra un, este, una imagen, digamos, cóncava con una elevación difusa del segmento ST, que si ustedes toman la línea isoeléctrica, pues esto está levantado, que ese es un dato característico en la primera fase, y se encuentra deprimido el espacio PR, lo que le llaman aquí la formación eventualmente de la posibilidad de una onda Q, que no sería nada halagüeño encontrar una onda Q. Entonces, esta parte de depresión
del PR es una de las primeras fases de las etapas electrocardiográficas en pericarditis. Aquí tienen descritos lo que son las diferentes ondas electrocardiográficas. Ese es el trazo eléctrico de la actividad eléctrica del corazón, por así decirlo. En una segunda fase o segundo paso, vean ustedes el segmento ST, estamos P, Q, R, S, T, el segmento ST y el PR vuelven alrededor de una semana con aplanamiento ya de la onda T. Si se dan cuenta, la línea isoeléctrica que aquí mostraba este desnivel, aquí ya prácticamente se comienza a aplanar la onda T. En la tercera fase hay ondas T negativas, se negativizan las ondas T y se preservan las otras ondas. Y en el cuarto vuelven a la normalidad. Esta es la evolución, por así decirlo, normal de una pericarditis hacia la recuperación. Sin embargo, a veces es muy difícil o es muy complicado encontrar las cuatro etapas en alrededor de la mitad de los pacientes. No se ve en todos los pacientes y eso es lo que a veces dificulta lo que leemos contra lo que vemos en el hospital, que eso es algo que ustedes deben tomar en cuenta. Y desde el punto de vista de manejo de imágenes, desde luego que con el apoyo del experto imagenólogo, pues tendremos que ver las diferentes secuencias, las diferentes modalidades de la resonancia magnética, en donde se van a detectar finalmente las intensidades y las distorsiones que tienen en relación al engrosamiento del pericárdico. Vean ustedes cómo se ven viendo las zonas de hiperintensidad. Aquí no es densidad, aquí es hiperintensidad, que se muestran en toda la parte de membranas que rodean a la víscera cardíaca, ¿sí? O bien los desplazamientos que también se van provocando del septum interventricular y que se van normalizando en la sístole, o secuencias que les llaman ellos de cine, ya sea en alta resolución en tiempo real, con las inversiones septales, como se puede ver aquí en esta parte con la dependencia interventricular anormal, se ve una diferencia en una imagen comparada con la otra, y lo que es el realce tardío, que pericárdico difuso, que vean ustedes la diferencia que se presenta con la hipercaptación que se está dando en toda esta parte y aquí en esta parte de la imagen. Desde luego que pues, yo no soy experto en imagenología, pero entiendo lo que los imagenólogos nos dan a conocer de acuerdo a los hallazgos en cada una de las secuencias que hay de la resonancia magnética y son los que nos permiten establecer el diagnóstico de certeza de pericarditis. El tratamiento va orientado al reposo, incluso a veces reposo absoluto, con tratamiento sintomático del dolor, la supervisión cuidadosa, sobre todo monitorizando el estado hemodinámico de los pacientes. Y todos estos aspectos son los pilares principales de este tratamiento de la pericarditis, independientemente del origen viral o idiopático de la misma. Los antiinflamatorios no esteroideos se han intentado con diversas respuestas. Hablamos de ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, el uso de la colchicina, como lo había comentado hace unos momentos, el adecuado tratamiento de antibióticos en los casos de pericarditis purulenta, es decir, de etiología bacteriana, o los dirigidos a etiologías micóticas o parasitarias, según sea el caso. El drenaje quirúrgico del pericardio, en las pericarditis también purulentas, es el apoyo con el cirujano cardiovascular. Y desde luego, si la etiología es tuberculosa, pues el tratamiento específico, el cual se deberá llevar al menos con 4 antifímicos. Cuando hablamos del tratamiento antiinflamatorio, más allá del tratamiento dirigido, pues hablamos de los intentos que se han hecho con colchicinas, en donde metaanálisis se han mostrado que en las pericarditis recurrentes han disminuido notablemente las recurrencias con el uso de este medicamento, en tanto que los corticosteroides en dosis bajas, y aquí estamos hablando de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo, por ejemplo, de dexametasona o los equivalentes en hidrocortisona, los han asociado con altas tasas de éxito, aunque el inconveniente es que algunos de estos pacientes se han vuelto corticoidodependientes, es decir, dependientes de los corticosteroides. Los riesgos de los efectos colaterales de los corticosteroides, como se conoce ya en algunos casos de usos prolongados o dosis altas, pues habría que tratar de evitarlos utilizando la otra posibilidad, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Los bloqueadores de interleucina, como el anakinra que mencionábamos hace un momento, es un bloqueador de interleucina,
También se han mostrado benéficos para pericarditis recurrentes y esto lo han demostrado en estudios de series de casos, en ensayos clínicos, en donde se ha demostrado este efecto benéfico de disminución o el bloqueo de la interleucina 1. Es un tratamiento anticitocina o antiinterleucina. Los inmunosupresores, como la satioprina, como el metotrexato y el micofenolato, también se han intentado. Estos inmunosupresores se han utilizado, por ejemplo, en pacientes con trasplantes renales o postrasplantados. Y en el caso de las pericarditis ha mostrado eficacia en el tratamiento a largo plazo de la satioprina asociada o que ha requerido altas dosis de esteroides que puede llegar a sustituir esta necesidad de las altas dosis de corticosteroides. En tanto que el metotrexato y el micofenolato mofetilo se dice que son efectivos, que son bien tolerados en pericarditis recurrentes a las cuales no se encuentra la etiología y que no son respondedores al uso de los corticosteroides, entonces vienen a sustituir a los corticosteroides o bien aquellos pacientes que tuvieron efectos secundarios inaceptables con estos esteroides o que se han vuelto dependientes de los mismos, como sucede en la columna en verde. Entonces, cuando esto se da, podemos tener la opción de los inmunosupresores. Y finalmente, pues uno de los recursos terapéuticos que es la pericardiotomía. Esta pericardiotomía generalmente se considera como una última opción para aquellos casos refractarios y solamente se podrá hacer en centros médicos de alta especialidad en donde existan los servicios no solo de pediatría en el caso de niños o de adultos, medicina interna, sino que haya algún infectólogo, que haya intensivista, que haya cardiólogo y que haya cirugía cardiovascular y desde luego una terapia intensiva bien establecida, ¿sí? Y pues desde luego que son seleccionados los candidatos para este procedimiento y de ahí el mejor pronóstico de estos pacientes. Con esto cerramos esta parte de miocarditis, pericarditis y el tema de infecciones cardiovasculares, tomando como ejemplo estos tres modelos, endocarditis, miocarditis, pericarditis. Ya discutiremos en el aula de acuerdo a las dudas que ustedes tengan y de acuerdo a las preguntas que se les vaya ocurriendo en el momento o que vayan implementando el poder discutir y hacer más amplia esta presentación. Por el momento aquí los dejamos. Tengan una excelente tarde, noche o día según el momento en que lo lean y lo discutimos en el aula. Hasta luego, pásenla bien.